¿Puede un solo discurso alterar el rumbo de un continente y desafiar el orden mundial? Esa fue la pregunta que se deslizó entre las paredes de mármol cuando Ibrahim Traoré entró en la sala principal de las Naciones Unidas. No pidió permiso. No mostró sumisión. Su mirada era la de quien llega decidido a cambiar las reglas del juego. No hubo saludos protocolares ni preámbulos diplomáticos. Traoré no inclinó la cabeza ni suplicó apoyo. Su voz, firme y sin titubeos, no buscaba compasión, sino reparación. Entonces, soltó una cifra precisa, afilada como una daga: 847.000 millones de dólares. No era una petición, era el saldo exacto del saqueo sufrido por África durante 6 décadas de dominio colonial y neocolonial. El impacto fue inmediato pero invisible. Un silencio antiguo se apoderó del recinto, tan denso que parecía detener el tiempo. Por un instante, el corazón del poder global se congeló. Nadie se atrevió a mover un músculo. El aire se volvió pesado mientras el precio de la injusticia era pronunciado en voz alta, sin temblores. Por primera vez, el explotado no hablaba en metáforas ni pedía caridad. Hablaba con números. Señalaba a quienes, generación tras generación, drenaron la riqueza africana bajo la máscara del desarrollo. Cada palabra de Traoré era un martillazo contra el muro de la impunidad internacional. La pregunta flotaba, ineludible. ¿Qué sucede cuando el saqueado exige el pago exacto de su expolio? ¿Puede el mundo seguir ignorando una deuda tan concreta y tan antigua? No se trata solo de economía. Es una batalla por la dignidad, la soberanía y el derecho de un continente a reescribir su destino. Si la demanda es desoída, el riesgo es monumental. No solo se pierde dinero, sino también la legitimidad moral y política de todo el sistema internacional. La estabilidad de la economía global, la reputación de las potencias y el modelo de justicia para las futuras generaciones están en la cuerda floja. Para comprender el alcance de este temblor que estremeció la Asamblea, es necesario retroceder y entender cómo África llegó a exigir, al fin, el saldo de su historia. Antes de ese día, la voz africana había sido acallada o ignorada durante décadas. Pero algo había cambiado, y el mundo estaba a punto de descubrirlo. Detrás de cada cifra se ocultan décadas enteras de saqueo y una dependencia cuidadosamente disfrazada. África no solo ha resistido, ha sobrevivido más de 6 décadas bajo sombras coloniales y contratos diseñados para drenar su riqueza. Esos acuerdos internacionales, supuestamente para el desarrollo, rara vez trajeron el progreso prometido. Cada año, el continente pierde 88.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos. Ese dinero desaparece en cuentas opacas, facturación falsa y evasiones sistemáticas, mientras escuelas y hospitales africanos esperan recursos que nunca llegan. El saqueo es todavía más profundo. Casi la mitad del oro africano sale sin declarar, fuera de todo control oficial, y termina en paraísos fiscales lejanos. Minerales como el coltán, el cobre o el uranio se venden a precios ridículamente bajos, casi siempre fijados fuera de África, enriqueciendo a multinacionales y gobiernos extranjeros. Pero el expolio no se limita a los minerales. El franco CFA, creado en 1945, aún ata a 14 países africanos a una dependencia financiera directa de Francia, obligándolos a depositar buena parte de sus reservas en el tesoro francés. Esta moneda funciona como una cadena colonial, negando la soberanía monetaria real. No es casualidad que Traoré invoque la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró el colonialismo un crimen contra la humanidad. O que recuerde el caso del archipiélago Chagos, donde el Tribunal Internacional reconoció el derecho de los pueblos desposeídos a una reparación histórica. Las cifras del expolio son tan descomunales que, si se repartieran, equivaldrían a $3.000 por cada africano vivo en la actualidad. Pero no es solo cuestión de dinero. Está en juego la dignidad y el derecho a un futuro libre de cadenas. Si la verdad sobre este saqueo sale a la luz, las grandes potencias arriesgan no solo sus recursos, sino su prestigio y control financiero.
África, por su parte, enfrenta el peligro de un mayor aislamiento internacional, o bien la posibilidad de transformar de una vez por todas su destino y el del mundo. El verdadero punto de quiebre llegó cuando, ante millones de testigos, el discurso africano rompió por fin la frontera entre mito y realidad. En ese instante, la sala de la Asamblea General contuvo la respiración. Nadie estaba preparado para lo que vendría después. Lo que comenzó como un discurso se convirtió en un terremoto político y económico. Las palabras de Ibrahim Traoré no solo sacudieron las paredes de las Naciones Unidas, sino que desataron una ola imparable en todo el planeta. En menos de 24 horas, un supuesto informe de la CIA circuló en todos los rincones del continente africano, incendiando la indignación colectiva. Aunque muchos sabían que se trataba de un mito, la noticia viralizó una verdad más profunda. África está harta de esperar justicia y exige respuestas inmediatas. América Latina reaccionó con apoyo abierto. Presidentes, movimientos sociales y sindicatos enviaron mensajes de respaldo y solidaridad. En Europa, en cambio, los gobiernos intentaron negar, minimizar o diluir el impacto. Algunos medios hablaron de exageraciones y retórica peligrosa, mientras diplomáticos buscaban calmar la tormenta sin reconocer la raíz de la denuncia. Por el contrario, China, India y Rusia celebraron el giro africano, aplaudiendo el reclamo de restitución y prometiendo revisar sus propios tratados económicos con el continente. Las consecuencias se hicieron sentir de inmediato. El precio del oro africano subió en cuestión de días, mientras el franco CFA, símbolo de la dependencia monetaria, colapsó en los mercados. Fondos de inversión congelaron operaciones. Bancos internacionales consultaron en secreto a sus asesores geopolíticos, y los mercados emergentes temblaron ante la amenaza de una nueva era de nacionalizaciones y controles de exportación. La narrativa de la restitución, no de la caridad, se convirtió en bandera en universidades, medios y colectivos artísticos africanos. Intelectuales y poetas grabaron mensajes en redes sociales. Profesores organizaron cátedras abiertas sobre la historia del expolio. Músicos y cineastas lanzaron campañas bajo un nuevo lema. No pedimos limosna, exigimos justicia. La indignación dejó de ser solo política. Se volvió cultura, se volvió identidad. Inspirados por el discurso, los gobiernos de Malí, Níger y Burkina Faso anunciaron medidas concretas. Primero, la nacionalización inmediata de todas las minas de oro y uranio bajo contratos extranjeros. Segundo, la suspensión temporal de exportaciones estratégicas hasta que se revisen los términos de intercambio. Tercero, auditorías públicas y transparentes para rastrear los flujos de capital y la evasión fiscal de las multinacionales. Estas acciones enviaron una señal inequívoca al mundo y redefinieron el tablero de juego en la región. La creación formal de la Alianza de los Estados del Sahel fue el siguiente paso. Este bloque, aún incipiente, se presentó como respuesta africana a décadas de explotación. Cooperación en seguridad, economía y recursos naturales, guiada por la independencia y la dignidad. Analistas hablaron de una segunda independencia, una emancipación no solo jurídica, sino también narrativa y material, tejida desde el propio sur global. Pero la apuesta es total y los riesgos emergen rápido. Los países que desafían el sistema corren el peligro de enfrentar sanciones internacionales, aislamiento financiero y presiones diplomáticas encubiertas. Aún así, algo es irreversible. La narrativa africana está en el centro del debate mundial. Ya no hay marcha atrás. El modelo de dignidad y restitución desafía la legitimidad de las instituciones internacionales y plantea nuevas preguntas sobre el futuro del orden global. Sin embargo, la épica pronto tropieza con la realidad cotidiana y los riesgos inmediatos. ¿Cómo responderán los mercados, las grandes potencias y, sobre todo, la propia sociedad africana ante el peso de este nuevo destino colectivo? En las calles de Ouagadougou y Bamako, la tensión se palpa en el aire. El mundo observa, expectante, mientras la región se enfrenta a su mayor prueba histórica. La independencia tiene precio, inflación creciente, sanciones
y un orgullo que desafía al mundo. Cuando Ibrahim Traoré habló ante las Naciones Unidas, sus palabras no solo sacudieron a los diplomáticos. El primer temblor real se sintió en los mercados. En menos de una semana, los precios de alimentos y combustible en Burkina Faso y sus vecinos subieron más rápido que nunca. Las familias sintieron el golpe en sus bolsillos antes de entenderlo en los titulares. La presión económica, invisible pero incesante, se filtró en la rutina de millones de africanos. Mientras el costo de la emancipación se hacía tangible, los economistas se dividieron. Algunos advertían que nacionalizar recursos era un salto al vacío, una condena al aislamiento y al empobrecimiento inmediato. Otros defendían que, aunque el sacrificio fuera duro, solo así se podía recuperar la dignidad robada durante décadas. En tertulias, universidades y redes, la pregunta ardía como un fuego imposible de apagar. ¿Vale la pena pagar este precio por la libertad? La reacción internacional fue tan veloz como implacable. El Fondo Monetario Internacional organizó reuniones de emergencia en Accra y París. Se debatieron rescates, pero también amenazas. Los flujos de dinero podrían cortarse, los préstamos endurecerse. Embajadas occidentales comenzaron a evacuar personal, citando incertidumbre política. El mensaje era claro, el desafío de Traoré movía los cimientos del tablero global. En medio de la tormenta, brotó una resistencia inesperada. Jóvenes, artistas y líderes tradicionales ondearon la bandera de la dignidad como escudo y lanza. Desfiles, canciones y murales llenaron las calles. El orgullo nacional dejó de ser una consigna para convertirse en un acto colectivo de rebeldía. En mercados y plazas, la conversación cambió. Ya no se trataba solo de política, sino de principios. ¿Qué significa ser libre cuando la libertad tiene un costo tan alto? El discurso de Traoré reescribió el relato. Los debates ya no giraban solo en torno a cifras, sino a fundamentos. La soberanía se mide por el crecimiento económico o por la capacidad de decidir sin permiso extranjero. Para muchos, la identidad pesaba más que el beneficio inmediato. Así, la pregunta clave se volvió urgente. ¿Puede la soberanía alimentar a un pueblo antes de que las sanciones lo ahoguen? Con cada avance hacia la independencia, surgía una nueva amenaza. Las reservas nacionales caían, la inflación devoraba salarios, la inversión extranjera huía. Pero también crecía la convicción de que el precio de seguir bajo tutela era aún mayor, aunque fuera menos visible. Los riesgos eran enormes, pero aún mayor era la oportunidad de redefinir no solo el futuro de Burkina Faso, sino el destino de toda África. En este clima de incertidumbre, las ideas más audaces empezaron a cobrar fuerza. Lo que comenzó como una sacudida geopolítica podría convertirse en la prueba general de un nuevo orden mundial. El pulso entre dignidad y supervivencia apenas comienza, y el desenlace aún es incierto. Todos miran hacia África, preguntándose si este es el primer acto de una revolución global. África dejó atrás la petición de permiso. Inspirada por el discurso de Traoré, la exigencia africana trascendió las cifras y las quejas. De ese temblor surgió un acto inédito: convocar a una Asamblea del Sur global, un espacio sin vetos ni jerarquías impuestas, donde cada nación tendría voz real y derechos iguales. Por primera vez, la agenda no sería dictada por los herederos del viejo orden, sino por quienes llevan siglos esperando ser reconocidos como autores de su propio destino. Se dibujaron 3 futuros posibles. El primero, el fracaso, aplastado por presiones externas y boicots encubiertos, repitiendo la costumbre de silenciar a quienes desafían el sistema. El segundo, un triunfo pleno, donde la solidaridad y la autodefinición vencen la fragmentación y el miedo. El tercero, tal vez el más probable: avanzar bajo fuego, resistiendo sanciones, campañas de desprestigio y bloqueos, pero sin ceder un centímetro de dignidad. En ese escenario, las palabras de Traoré resonaron como una advertencia. La libertad no se suplica ni se negocia, se ejerce. No es cuestión de esperarla,
sino de practicarla a pesar de las amenazas. No se trata de destruir por venganza, sino de reconstruir el respeto y exigir un trato digno, sin humillaciones ni tutelas disfrazadas de ayuda. El debate ha cambiado. Ya no se discute si África tiene derecho a exigir reparaciones, sino quién escribirá ahora las nuevas reglas. ¿Serán los mismos de siempre, los herederos de imperios, o los nuevos arquitectos de la dignidad? La propuesta es clara y desafiante. Dignidad y soberanía como cimiento de una reconciliación global, no como ajuste de cuentas. El sur global no busca revancha, quiere que la justicia deje de ser promesa y se transforme en norma. El peligro es tangible. Exigir respeto puede costar represalias, aislamiento o incluso violencia. Pero el silencio, ahora, sería aún más caro. Lo que está en juego no es solo la economía de un continente, sino el valor de la dignidad como modelo de futuro para millones de personas. Así llegamos al veredicto. ¿Qué significa, para todos nosotros, el eco de este discurso? La Asamblea del Sur Global está en marcha. La pregunta es, ¿quién se atreverá a escuchar su llamado y aceptar el cambio? El eco de 847.000 millones ya no es solo cifra, es conciencia despierta. Es la cuenta exacta de una dignidad negada, el número que deja de ser matemática para volverse historia viva y deuda moral. Ahora, esa cifra resuena en todos los salones del poder, no como simple reclamo económico, sino como pregunta incómoda. ¿Quién debe a quién y desde cuándo? El verdadero terremoto no se mide en los titulares ni en balances bancarios, sino en la emancipación del relato. Por primera vez, África no pide permiso ni suplica ayuda. Nombra la deuda, exige reparación y, sobre todo, reescribe las reglas. Con ese gesto, rompe la tutela y se proclama dueña de su destino. La dignidad, a veces, cuesta más que el oro y es más valiosa que cualquier reputación internacional. Para quienes escucharon a Traoré, la disyuntiva era nítida: seguir como testigos mudos de la injusticia o atreverse a imaginar un orden nuevo, fundado en igualdad y restitución. El riesgo es existencial: permanecer espectadores de la historia o transformarse en arquitectos de una justicia mayor. 847.000 millones ya no es solo una suma. Es la memoria de décadas de silencios, contratos injustos y vidas robadas. Ahora, esa cifra es también un espejo. El mundo debe mirarse y decidir si seguirá justificando lo injustificable o encontrará el coraje de cambiar. La invitación está sobre la mesa. No basta con indignarse ni aplaudir desde lejos. Este momento exige reflexión, pero sobre todo, acción. Porque el precio de la dignidad es incalculable, y el costo de callar puede ser irreversible. La historia no termina aquí. La pregunta queda lanzada: ¿quién se atreverá a dar el siguiente paso cuando mito y realidad se funden en una nueva conciencia colectiva? Pero para entender la magnitud de lo que está en juego, es vital mirar atrás y poner en contexto el largo camino de África hacia este punto de inflexión. Desde el Congreso de Berlín, en 1885, cuando las potencias europeas se repartieron el continente como si fuera un tablero de ajedrez, hasta los procesos de independencia en los años 60, la historia africana ha sido una sucesión de pérdidas y resistencias. En países como el Congo belga, la explotación del caucho y el marfil dejó millones de muertos y una economía devastada. En Argelia, la guerra de independencia costó más de 1 millón de vidas, y solo tras una década de lucha se logró la soberanía formal. La colonización no fue solo militar o económica. Implicó también una imposición cultural: lenguas, religiones y modelos educativos que desplazaron saberes ancestrales y destruyeron identidades. Ese legado persiste. Hoy, muchos sistemas educativos africanos siguen priorizando lenguas europeas sobre las propias, y la historia oficial omite episodios cruciales de resistencia y creatividad local. Tras la independencia, llegó la trampa del neocolonialismo. Países formalmente libres firmaron acuerdos que, en la práctica, aseguraban el control extranjero sobre sus recursos. El caso del petróleo nigeriano es ilustrativo.
Grandes compañías internacionales gestionan la extracción y exportación, dejando apenas una fracción de las ganancias en manos locales. En Camerún y Costa de Marfil, el cacao y el café, aunque producidos por millones de campesinos, generan más riqueza para las multinacionales que para los propios países. Ejemplos históricos abundan. En Ghana, el líder independentista Kwame Nkrumah intentó nacionalizar la industria del cacao y construir una economía autónoma. Sin embargo, presiones externas, sabotajes económicos y golpes de Estado orquestados desde el extranjero frenaron su proyecto. Lo mismo sucedió con Patrice Lumumba en el Congo, cuyo gobierno fue derrocado en menos de un año tras exigir control sobre los minerales estratégicos del país. Hoy, el saqueo adopta formas más sofisticadas. Los contratos de extracción muchas veces se firman en inglés o francés, con cláusulas que permiten a las empresas extranjeras evadir impuestos o repatriar casi todos los beneficios. Un ejemplo reciente es el escándalo de los papeles de Panamá, donde se reveló cómo decenas de políticos y empresarios africanos ocultaban fortunas en cuentas offshore, privando a sus países de ingresos fiscales esenciales para la salud y la educación. Ante este panorama, la exigencia de Traoré no es un capricho aislado, sino el resultado de siglos de acumulación de deudas históricas. Las reparaciones no solo buscan compensar el pasado, sino construir un futuro diferente. Por eso, países como Sudáfrica han impulsado comisiones de verdad y reconciliación, intentando sanar heridas profundas mediante la memoria y la justicia. Jamaica y Barbados han reclamado a Reino Unido compensaciones por la esclavitud, abriendo un debate global sobre el alcance de la reparación. Los escenarios posibles para África también se pueden ilustrar con paralelos históricos. Cuando India logró su independencia de Gran Bretaña en 1947, enfrentó boicots, divisiones étnicas y pobreza extrema. Sin embargo, el liderazgo de figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru permitió sentar las bases de una democracia estable. Vietnam, tras derrotar a Francia y Estados Unidos, pagó un alto precio en vidas y destrucción, pero logró recuperar la soberanía sobre su territorio y recursos. En la actualidad, África cuenta con ejemplos de resistencia y éxito. Ruanda, después del genocidio de 1994, ha logrado reconstruir su economía y reducir la pobreza, apostando por la educación, la tecnología y el turismo ecológico. Etiopía, a pesar de conflictos internos, ha invertido en infraestructuras y desarrollo industrial, convirtiéndose en uno de los países de más rápido crecimiento en el continente. Pero el camino es arduo. Para transitarlo, África puede inspirarse en estrategias concretas. Primero, fortalecer la integración regional. La Unión Africana y acuerdos como el Área de Libre Comercio Continental Africana pueden crear un mercado común capaz de negociar en mejores condiciones con el resto del mundo. El ejemplo de la Unión Europea, que surgió tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y logró construir prosperidad compartida, muestra el potencial de la cooperación regional bien gestionada. Segundo, invertir en educación y ciencia propias. Países como Corea del Sur y Singapur salieron de la pobreza apostando por la formación técnica y universitaria, la innovación y el desarrollo de industrias nacionales. África puede replicar este modelo, destinando fondos recuperados del expolio a universidades, centros de investigación y becas para jóvenes talentosos. Tercero, reformar los sistemas fiscales y combatir la corrupción. Transparencia Internacional y otros organismos han documentado cómo la fuga de capitales y la evasión fiscal privan a África de recursos vitales. La implementación de auditorías públicas, el uso de tecnologías blockchain para rastrear transacciones y la creación de tribunales especializados pueden reforzar la rendición de cuentas. Cuarto, diversificar la economía. No depender solo de materias primas, sino desarrollar sectores como la agricultura sostenible, la manufactura, el turismo responsable y las industrias creativas. Ejemplos como el auge del cine nigeriano, Nollywood, y la moda africana demuestran el potencial de la creatividad local para generar riqueza y empleo. Quinto, ampliar las alianzas con el sur global.
América Latina, Asia y Medio Oriente han experimentado realidades similares de saqueo y dependencia. Una diplomacia sur-sur fuerte puede traducirse en nuevos mercados, transferencia de tecnología y apoyo político en foros internacionales. Además, la movilización social es fundamental. Los movimientos feministas, estudiantiles y ecologistas africanos están impulsando agendas propias, defendiendo los derechos a la tierra, el agua y la igualdad de género. Las redes sociales permiten visibilizar luchas locales y conectar con audiencias globales, desafiando los relatos dominantes. Sin embargo, el riesgo de una reacción violenta por parte de las potencias afectadas es real. La historia muestra que los intentos de emancipación pueden ser respondidos con sanciones, bloqueos o incluso intervenciones militares encubiertas. Ejemplos trágicos como Libia en 2011 y Zimbabue tras la reforma agraria muestran los peligros de desafiar el orden establecido sin una red de apoyo internacional. Por eso, la preparación es clave. África debe construir alianzas sólidas, fortalecer sus instituciones y prepararse para resistir presiones externas. La lección de Cuba, aislada durante décadas pero capaz de sostener su modelo, gracias al apoyo de la solidaridad internacional, ilustra la importancia de la resiliencia y la creatividad en la adversidad. Al mismo tiempo, el diálogo y la diplomacia siguen siendo herramientas poderosas. Sudáfrica logró desmantelar el apartheid sin caer en una guerra civil, gracias a negociaciones entre actores enfrentados y la participación de la sociedad civil. La experiencia de Noruega como mediador en conflictos internacionales sugiere que la paz y la justicia pueden construirse incluso en escenarios de desconfianza profunda. En resumen, el discurso de Traoré abre una puerta, pero el camino es largo y lleno de desafíos. La historia demuestra que ningún avance es irreversible y que la vigilancia ciudadana es esencial para defender los logros conquistados. África debe evitar caer en nuevas dependencias, ya sea de potencias emergentes o de modelos de desarrollo impuestos desde fuera. La transformación real comienza en la mente y el corazón de los pueblos. Como decía Nelson Mandela, la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caemos. El continente africano ha caído muchas veces, pero su capacidad de levantarse, de reinventarse y de soñar un futuro propio es su mayor riqueza. Por eso, el eco de 847.000 millones no debe quedarse solo en los pasillos del poder. Debe convertirse en un llamado cotidiano a la acción, exigir transparencia, apoyar productos locales, demandar educación de calidad y participar en la vida pública. Cada gesto cuenta, desde elegir a líderes honestos hasta rechazar discursos racistas o neocoloniales en cualquier espacio. Para quienes observan desde fuera, la lección es clara. La justicia global no es un favor, es una deuda. La prosperidad del norte global se construyó sobre la explotación del sur. Reconocerlo no basta. Es hora de actuar, de revisar tratados comerciales, cancelar deudas odiosas y apoyar procesos de reparación histórica. Solo así se puede construir un mundo más justo y equilibrado. Finalmente, la pregunta crucial sigue abierta y desafiante. ¿Nos atreveremos a imaginar una humanidad reconciliada, en la que la dignidad no sea privilegio, sino derecho universal? La respuesta, como siempre, dependerá de nuestra capacidad colectiva de escuchar, aprender y actuar. Porque la historia, pese a todo, aún está